En esta mañana continuamos nuestra caminata a través del capítulo 1 de Santiago. Y hoy pues nos tocan los versos 16 al 18. Santiago 1, 16 al 18. Santiago, como previamente he dicho, y me gusta repetir parte de lo que hice la semana previa para que podamos tener un punto de impulso, un punto de partida, para que podamos tener un contexto de lo que hemos hablado. No voy a ir desde el principio, pero simplemente me gustaría comenzar con ciertos highlights o delinear aquello que hablamos la semana pasada. Y una de las citas con las cuales terminé la semana pasada fue de Juan Calvino, y con esa misma quiero comenzar en esta mañana. Juan Calvino nos dice: aunque ciertamente Satanás infunde su veneno y aviva la llama de nuestros deseos corrompidos en nuestro interior, no somos llevados por una fuerza externa para que cometamos el pecado, sino que nuestra propia carne nos seduce y voluntariamente cedemos a sus encantos. Es muy cierto lo que dice Calvino y va exactamente en armonía con lo que nos dice Santiago a nosotros. Santiago nos dice en el verso 13 al verso 15, nos dice que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Nadie puede decir que peca en contra de Dios porque Dios así lo ha incitado. Cuando una prueba viene y no es superada, viene a ser una tentación. Dios provee para nosotros pruebas, las cuales tienen el propósito de madurarnos. Y este maduramiento se muestra en lo que es completo o lleva a cabo su propósito en nosotros cada día. O sea, no hay un tiempo en donde nosotros no estemos bajo prueba, porque constantemente estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Nuestro maduramiento, como dije la semana pasada, es nuestra completa dependencia de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos madurando? ¿Cómo sabemos que nosotros estamos creciendo en Dios? Porque dependemos más y más de Dios y menos de nosotros y de nuestras habilidades. Un cristiano maduro es un cristiano que ha aprendido que depende de Dios en todo aspecto de su vida. No simplemente en lo que piensa, pero en lo que habla, cómo reacciona a las circunstancias, cómo interactúa con otros individuos, etcétera, etcétera. Un verdadero cristiano vive arraigado o arreguindado, agarrado de la voluntad de Dios en completa sumisión y obediencia a ella. Y las diversas situaciones que vienen a nuestras vidas tienen el propósito de hacernos crecer para que estemos completos y no nos falte nada. Pero cuando no sobrepasamos estas circunstancias permitidas por Dios para probarnos, es porque hemos sido víctimas de nuestros propios deseos pecaminosos. Hemos sido engañados por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia naturaleza pecaminosa en nosotros. Ese pecado residente en nosotros, habita todavía en nosotros porque todavía tenemos una naturaleza caída. Esta naturaleza, esta concupiscencia, estos deseos pecaminosos que todavía quedan en nosotros, nos presentan
o se nos presenta como algo apetitoso, nos presentan circunstancias como algo apetitoso, aunque si nosotros proseguimos a cometer acciones o a pensar de tal manera, estamos pecando en contra de Dios. Algo que debo de dejar claro es que el pecado no es la acción, una acción mala, pero más bien el pecado es el proceso, no simplemente de pensar el pecado, pensar o desear el pecado, pero también la acción. No podemos, por ejemplo, hay una rama, desafortunadamente, del cristianismo que piensa, por ejemplo, que si una persona que tiene problemas con homosexualidad, solamente peca si actúa en esos deseos. Pero la Biblia nos dice a nosotros que no simplemente la acción de actuar, pero también el pensamiento y el deseo es pecaminoso. O sea, no simplemente pecamos cuando cometemos la acción, pero nuestro pensamiento, el deseo de cometer la acción también es pecaminosa. Esto es algo que nosotros tenemos que tener claro porque hay muchos dentro del círculo evangélico que hacen una distinción entre las dos cosas y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando en el Sermón del Monte y dice que cuando un hombre desea a una mujer en su corazón, está pecando. ¿Por qué? Se le han dicho a muchas personas, desafortunadamente, que cometer la acción mala es el pecado y no se les habla del corazón. En el corazón es que se forma, en el corazón es esa fuente del pecado y cometemos la acción con nuestros miembros. De modo entonces que no podemos desconectar las dos cosas. No podemos desconectar el deseo pecaminoso con la acción pecaminosa. No podemos decir el deseo pecaminoso o el deseo que no está bueno, si se queda solamente en un deseo, no es pecado, porque no estoy cometiendo ese pecado, no estoy actuando en eso. Eso sería desconectar el individuo de su deseo y de sus acciones, y no podemos hacer eso. Desear por un hombre una mujer que no es su esposa y mirarla con ojos de malos deseos, pues entonces ese hombre en su corazón ya ha pecado, ya ha cometido adulterio en su corazón y es pecado. Cuando nosotros tratamos de justificar esta o crear una disyuntiva entre el deseo y la acción, pues estamos completamente torciendo lo que la Biblia nos habla a nosotros de lo que es el pecado. Nosotros, hermanos, a veces somos engañados por nuestra propia concupiscencia, como dije. Y esta nos presenta el pecado como algo apetitoso. Y nosotros, arrastrados, formulamos en nuestras mentes justificaciones para el pecado que estamos a punto de cometer. Y luego tramamos cómo es que vamos a cometer ese pecado hasta que finalmente nuestro deseo da a luz la acción pecaminosa. Pero nótese, desde que nosotros deseamos pecar, desde que se levanta en nosotros el deseo de pecar, ya hemos pecado, aunque no cometamos la acción. Tenemos que tener cuidado de no separar la acción del pensamiento. Mucho cuidado. Porque muchos de los pecados que nosotros cometemos no los estamos cometiendo con el cuerpo, pero solamente en la mente. Cuando una persona es envidiosa, es un pecado, y aunque no haga una acción envidiosa, en su corazón ya ha pecado en contra de Dios porque está envidiando. O cuando una persona odia a otro, nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros que ha cometido asesinato en su corazón. ¿Por qué? Porque
la fuente del pecado es en nuestro corazón. De nosotros mismos viene entonces, o nosotros mismos somos la fuente de nuestros pecados. Pero se nos olvida que esto, que ha nacido de nuestra propia concupiscencia, es un asesino que trae consigo la muerte. Quizás en el momento parece ser algo bueno, parece en el momento, parece ser algo que no, nadie va a saber lo que voy a hacer. Quizás puede ser que pensemos que no hay nada malo con esto, después que solamente se quede en mi corazón. Sépase que este enemigo que nace de nuestros propios deseos malos, lo que viene es, o lo que tiene en mente es darnos muerte a nosotros. Se nos olvida que este mal nacido, para ponerlo de esa manera, de nuestra concupiscencia es un asesino que trae consigo la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Se nos olvida que esto que ha nacido en nuestros corazones nos hace daño a nosotros, aunque seamos creyentes. Así que tenemos dos razones por las cuales no podemos culpar a Dios de nuestra caída en la prueba. Número 1, Dios no nos incita a pecar. Y esto se debe al hecho de que Dios no puede ser incitado a pecar, de modo que Él no incita a nadie a pecar. Dios por naturaleza odia el pecado. El pecado es completamente contrario a Dios, es completamente contrario al carácter santo y puro de Dios. Número 2, nosotros somos la fuente de la tentación, como nos dice Santiago. Nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. Es como cuando un pez se le presenta el hook, se me olvida el nombre en español, el anzuelo. Se le presenta el anzuelo y cae saltado en el anzuelo. Y el verso 15, después cuando la pasión ha concebido la luz, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, entrega o engendra la muerte. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, herramientas que debemos utilizar si queremos ser exitosos en contra de caer en la tentación. Y esto es lo que Pablo nos dijo a nosotros. Este verso lo toqué la semana pasada en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido a nosotros ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Dios ha provisto las herramientas necesarias. El problema es que nosotros no hacemos utilización de estas. Y si nosotros no hacemos utilización de las herramientas dadas a nosotros, no nos podemos quejar cuando no seamos exitosos en la prueba. Y no podemos decir, oh Señor, pero yo pensé que tú dijiste, que tú habías dicho que en tu palabra, de que yo no iba a ser tentado más allá de lo que yo podía soportar. Eso que le echamos la culpa a Dios. Y esto es completamente erróneo. Dios nos da a nosotros las herramientas necesarias y podemos sobrepasar la prueba, podemos sobrepasar la tentación, podemos sobrepasarlas, hermanos. Dios nos ha dado las herramientas. El problema somos nosotros que no las utilizamos correctamente. Es por eso que Santiago en el verso 5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué herramientas nos da a nosotros Dios en el medio de circunstancias difíciles o que parecen ser adversas? Bueno, sabiduría. Él nos dice a nosotros que le pidamos sabiduría a Él. En 1 de Juan 5:14
Se nos dice a nosotros, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, repito, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad. ¿Okay? Ese es el contexto. Cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y esas peticiones, hermanos, esas peticiones que nosotros le hacemos a Dios conforme a la voluntad de Dios, Dios las contesta a nosotros. Es la manera o una de las formas que Dios nos habilita a nosotros para poder sobrepasar circunstancias diarias en nuestro diario vivir. Él nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Nos lo dice Pablo en 1 Corintios 10:13, nos lo dice Santiago en el verso 5 y nos lo dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:14 al 15. Dios nos da a nosotros las herramientas necesarias. Pidámosle a Dios. Si es sabiduría que estamos buscando, vamos a pedirle a Dios. Si es que nosotros creemos que no tenemos las herramientas necesarias en el medio de la circunstancia difícil o en medio de la prueba o en medio aún de que nos encontremos en tentación, porque hay tentación, que no toda la tentación que se levanta en contra de nosotros, no todita sale de nosotros. Pero también hay tentación que viene de afuera. A veces el mundo nos trae un sinnúmero de cosas. Y Dios nos ha dado a nosotros las herramientas necesarias para poder resistir. Y aún Satanás y sus secuaces tratan de traer cosas a nuestros ojos, empujarnos cosas a través de los ojos, sea a través de la televisión, sea a través de un sinnúmero de cosas, o aún de la radio o circunstancias que se nos presentan a nosotros en nuestras vidas. Nosotros podemos resistirlas porque Dios nos ha dado a nosotros las herramientas necesarias. En vista lo que las mismas Escrituras nos presentan. ¿Cómo podríamos alguna vez pensar que Dios es el que nos tienta a nosotros o quien nos incita a pecar? Si Dios nos ha dado a nosotros las herramientas necesarias, ¿cómo nos podemos atrever y decir que el Señor me está tentando? Que esto es culpa de Dios. ¿Qué nos dice Santiago al respecto? El verso 16, amados hermanos míos, no os engañéis. No os engañéis. Tener ese tipo de pensamiento es negar la plena realidad, es negar nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios. Si decimos que Dios es culpable de nuestros pensamientos y acciones pecaminosas, estamos torciendo el carácter de Dios. Así que Santiago ahora se propone a redirigir cualquier idea que pinte a Dios como el dador del mal y a pensar y ver a Dios como lo que Él es, el dador de todo lo bueno. Así que el verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Eso primero tenemos, Santiago nos presenta a nosotros la bondad de Dios. Vemos en este punto la bondad de Dios, toda buena dádiva. Todo don perfecto viene de lo alto. Dádiva denota el acto de dar y la segunda don es el objeto dado. Dios nos regala a nosotros un regalo. Dios nos entrega a nosotros un regalo. Todo buena dádiva, todo buen regalo viene de Dios. Todo don para nuestro beneficio viene de Dios. Es el objeto dado desde las delicias creadas por Dios en el Génesis para nuestro paladar y sustento, hasta materiales que utilizamos para construir refugio. Dios nos ha dado a nosotros todo lo necesario, desde la luz del día para trabajar hasta la oscuridad de la noche para descansar. Desde el primer aliento de vida hasta el último, vemos la bondad de Dios desplegada
en el don de la vida diaria. Dios nos da a nosotros cosas que francamente no merecemos, pero nos da todo esto. Nos da la hermosura de su naturaleza para nosotros poder observarla y glorificar a Dios, a nosotros estar maravillados por ella. Nos da a nosotros las fuerzas para trabajar, nos da a nosotros, hermanos, el cansancio para que podamos descansar. Nos da a nosotros sueño para que nosotros podamos rehabilitar o revitalizar las baterías, para que podamos trabajar efectivamente. También vemos su voluntad a regalarnos a su Hijo en sustitución de nosotros en la cruz. También vemos su voluntad al darnos, o su bondad, perdón, al darnos al Consolador, quien reside en nosotros ahora que previamente, o quien nos trajo a nosotros a Dios. Él nos da a su Hijo, Él nos da su Espíritu para que habite en nosotros. También a su iglesia le ha dado dones para el beneficio mutuo de todo creyente. En fin, todo lo bueno experimentado en el universo proviene de Dios. Filipenses 1:29 nos dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¡Qué hermoso regalo! A nosotros se nos ha regalado el hecho de que sufrimos por nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha regalado a Cristo mismo. Se nos ha concedido creer en Dios. Creer en Dios, poner nuestra fe en Dios no es algo que nace de nosotros mismos. Dios nos ha regalado esto a nosotros. Tito 3:3-5 nos dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia, o sea, no porque nosotros así pudimos obtener lo que Dios exige de nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él, queridos hermanos, nos trajo hacia Él. Él nos limpió a nosotros. Él nos dio su Espíritu. Él nos dio su Hijo. Él es el que nos da todas las cosas buenas que nosotros experimentamos, aun seamos nosotros no creyentes. Él es el que hace que llueva para el bueno y para el malo. Él nos ha dado todas las cosas buenas que nosotros tenemos. ¿Cómo entonces podríamos decir que Dios nos incita a nosotros a pecar? Philip Schaff nos dice, todo lo bueno es de Dios. Nuestro bien superior y espiritual evidentemente surge de Él. Todas las buenas obras son los efectos de los impulsos divinos. Nuestro bien inferior y terrenal también proviene de Él. Nuestra salud, nuestra propiedad, nuestras comodidades domésticas son los regalos de su bondad. Nuestras propias pruebas, nuestras desilusiones, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, esas pruebas de carácter son las pruebas de su bondad y están diseñadas para producir en nosotros los frutos pacíficos de la rectitud. Dios nos da a nosotros todas las cosas. Dios nos da a nosotros las pruebas, claro que sí. Dios nos da las pruebas a nosotros porque esto es bueno, porque esto nos está formando al carácter de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir que Dios es el dador de lo malo para en contra de nosotros. Sino más bien, como dije en el punto número 1, vemos la bondad de Dios a regalarnos todo lo que es bueno. En punto número 2, vemos el carácter de Dios. Y continúa Santiago
diciéndonos a nosotros en el verso 17. Nos dice primero, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y segundo nos dice, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. So, vemos aquí el carácter de Dios. Desciende del Padre de las luces. Y en Él no hay variación. Toda la dádiva procede del mismo Creador. Él creó las luminarias del cielo, el cosmos y todo lo que en Él habita. Pero a diferencia de la variación que trae la sombra del sol y la luna, Dios siempre brilla. Dios no cambia. Dios no es caprichoso. Él es sempiterno. Tenemos que nosotros verdaderamente ver lo hermoso de Dios, como Él así se ha revelado aún en las Santas Escrituras. 1 Samuel 15:29 se nos dice que también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Y aún en Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nosotros podemos confiar en las promesas de Dios aquí en su palabra, porque Dios no cambia de opinión. Dios no cambia de proceder, porque si Dios cambiara de opinión en algo, pues entonces tenemos un problema. Entonces alguna información Dios obtuvo que previamente no tenía, que le hizo cambiar de opinión. Y aunque en la palabra vemos lenguaje que parece aludir a una idea como esta, tenemos que tener cuidado y tenemos que tomar esos versos en donde parece ser que Dios está cambiando de opinión, verlos que es un lenguaje antropocéntrico o diríamos hecho para que nosotros podamos entender. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios, hay una palabra que nosotros utilizamos, que es para cuando nosotros estamos tratando de hablarle a nuestros hijos más pequeños, estamos nosotros condescendiendo para el entendimiento de ellos, para que ellos nos puedan entender a nosotros, porque si le hablamos como a un adulto no nos van a entender. De esa misma manera Dios nos habla a nosotros a través de las Escrituras y nos presenta a nosotros en forma o nos habla a nosotros a través de la Biblia, a veces en manera que nosotros podamos entender. Hay grandes aspectos de Dios que nosotros como seres humanos no podemos agarrar por completo. Así que tenemos que nosotros tener cuidado. Hay mucha gente que tiene la idea, por ejemplo, de que cuando nosotros oramos, nosotros estamos cambiando la opinión de Dios o la mente de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. La oración no es para nosotros cambiar la mente de Dios, pero más bien para que nosotros podamos armonizar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. Dios no cambia. Dios siempre en su carácter es el mismo. Dios procede en diferentes formas sin violar su eterno plan, obviamente. Con Israel Él lidió de cierta manera porque eran una nación. Así que nosotros tenemos que tener cuidado en aplicar ciertas cosas de la nación de Israel a nosotros como creyentes en el Nuevo Testamento. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero Él sigue siendo el mismo. Cuando nosotros veamos en estos tipos de versos, como aquí Santiago nos habla a nosotros en el verso 17, que Dios no es como que su carácter no cambia o no es como luminarias del cielo o como el sol que su sombra cambia según va el día. Tenemos que tomarlo de la manera que Santiago lo presenta. Dios en su carácter no cambia. Dios lidia con nosotros o
o brega con nosotros de diferentes maneras según nuestras circunstancias, pero el carácter de Dios sigue siendo el mismo. No podemos aplicar todas las cosas y embotellarlo todo en una sola manera de que Dios lidie con nosotros. El verso 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos, las primicias de sus criaturas. Número uno, vemos la voluntad de Dios en estos versos. Número 2, vemos el carácter de Dios en estos versos. Y número 3, vemos la voluntad de Dios en estos versos. Dios no solo, o de Dios no solo proviene todo lo bueno en general, sino también la máxima definición de lo bueno. Él nos ha dado el nacer de nuevo. El acto divino de regeneración o el nuevo nacimiento. Dios nos hace nacer a nosotros. Él nos hace nacer de nuevo. Nosotros no podemos nacer de nuevo. Es imposible. Yo sé que nosotros venimos como iglesia, la Iglesia Esperanza Viva, como una iglesia reformada. Muchos de nosotros veníamos de un trasfondo en donde se nos decía a nosotros que nosotros teníamos que creer en Dios para entonces nacer de nuevo, completamente invirtiendo el orden de la salvación. La palabra nos dice a nosotros que Dios nos hace a nosotros nacer de nuevo. No es algo en lo cual nosotros participamos. Dios nos hace nacer de nuevo a nosotros a través de la palabra de Dios. Juan, por ejemplo, Juan 3 al 8, en donde aquí Jesucristo está interactuando con Nicodemo, gran erudito o gran maestro en Israel. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y usualmente nos quedamos ahí. Oh, ¿ves que tienes que nacer de nuevo? Absolutamente, tenemos que nacer de nuevo. Pero hay un problema aquí. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, o sea, lo que es nacido con lo que... Como nosotros nacemos en pecado, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estas dos cosas no se pueden mezclar. Alguien que está en el pecado, que ha nacido en Adán, no puede hacerse nacer de nuevo en el Espíritu, porque las obras de la carne son más que carne. Pero el Espíritu es quien hace nacer de nuevo para el Espíritu. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El problema viene en el verso 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. En otras palabras, Nicodemo, tú no tienes el poder. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Pero en el verso 8 le dice, esto no es algo que tú puedes hacer. No tenemos control del viento, de igual manera nosotros no tenemos control del Espíritu Santo. Nosotros no podemos controlar el Espíritu Santo, de modo entonces que no podemos decirle al Espíritu Santo, hazme nacer de nuevo. Esto es una obra monergística de Dios, es una obra que solamente Dios hace en nosotros. Dios nos hace nacer a nosotros. Dios nos da un corazón, hermanos, y que ahora puede extender su mano hacia la misericordia y la gracia de Dios. Pero esta es la obra que hace Dios. Nosotros no podemos nacer de nuevo por nuestras propias fuerzas. En el prólogo de Juan se nos presenta a nosotros, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, se nos presenta a nosotros un hermoso retrato de lo que aquí se nos presenta en Juan 3:3. Por ejemplo,
Estoy tratando de no leer todo. En el prólogo de Juan, Juan capítulo 1, verso 10, se nos dice, en el mundo estaba y en el mundo no, y el mundo fue hecho por medio de él, o sea, de Jesucristo. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Él vino a llevar a cabo la obra que le tocaba hacer, pero aquellos que eran de su gente no recibieron esto. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y nótese esto, estas personas que Él le dio el derecho de ser hijos de Dios, aquellos que le recibieron a Él, se nos dice de ellos que estos individuos, estas personas, no nacieron de sangre. O sea, no heredaron la salvación, ni de la voluntad de la carne, ni tampoco salió de ellos el nacer de Dios, ni de la voluntad del hombre. O sea, nadie los declaró hijos de Dios. Ningún hombre los declaró hijos de Dios, sino Dios. Dios los hizo nacer de nuevo. Dios les dio el derecho a ellos de ser hijos de Dios. Dios los hizo hijos de Él. Ellos, por iniciativa propia, no podían nacer de nuevo. Jesús utiliza en su diálogo con Nicodemo el retrato del nacimiento. Hermanos, el simple hecho de que Jesucristo presenta el nacer de nuevo con ese lenguaje nos debe enseñar mucho a nosotros. Porque tanto tenemos nosotros que ver en el nacimiento nuevo, en el nacer de nuevo, en el ser regenerados. Tanto tenemos nosotros que ver con eso como tenemos que ver nosotros en nuestro nacimiento natural. Usted no deseó nacer de su madre. Usted no tuvo nada que ver con eso. De igual manera es nuestro nacimiento en Dios, nuestro nuevo nacimiento, la regeneración. Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, esto es una gran descripción del Viejo Testamento, del nuevo nacimiento en un individuo. Cuando Santiago nos dice a nosotros que en el ejercicio de su voluntad, Dios, llevando a cabo su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, tenemos que entenderlo como de la manera que lo dice, que Él fue el que nos hace o es quien nos hace nacer de nuevo. Ese es uno de sus regalos para con nosotros. Es la voluntad de Dios de que nazcamos de nuevo. Se nos dice en 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. A través de la palabra de Dios, y cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando necesariamente de solamente la Biblia, pero también de lo que contiene la Biblia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, por esto es la necesidad de predicar el Evangelio y dejarnos de tanto juegos y tonterías. Dentro de las iglesias, lo que hay en muchas iglesias es triste, en donde solamente lo que se llega es a entretener, donde lo que hay son centros de adoración que lo que parecen son discotecas, que en donde no se predica la palabra de Dios, sino se predica un mensaje de ayúdate, o que eres especial, o que eres la última botella de agua en el desierto, y Dios tiene buenos planes contigo, y esto, y etcétera, etcétera. Y ahí es donde las palabras de Charles Spurgeon, o
Carlos Spurgeon, el predicador del siglo XIX, esas palabras que él dijo en una ocasión son bien verdaderas. Llegará el tiempo en donde dentro de las iglesias habrán payasos entreteniendo cabras. En vez de pastores, darle de comer a las ovejas. Dios nos hace nacer de nuevo nosotros a través de su palabra y del mensaje que se encuentra en ella, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo dice Juan, nos lo dice Santiago, nos lo dice Ezequiel, nos lo dice Pedro. ¿Qué más nosotros podemos decir? Nuestro hermano Pablo nos tiene a nosotros un hermoso retrato. Efesios 2, 5 al 6 nos dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nótese que el que está haciendo la acción es Dios. Nadie impulsó a Dios a que le hiciera nacer de nuevo. Nadie puede desear tal cosa. Fue Él en su divino amor y beneplácito quien nos dio una nueva naturaleza. El instrumento que Él utilizó para llevar esta magnífica obra a cabo fue la palabra de verdad, el Evangelio. Es a través de la predicación del Evangelio que los pecadores reciben el nuevo nacimiento. Dr. Edmund Hibbert escribe, nada hay que sustituya la proclamación del Evangelio. Como nos dice Pablo en Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Cómo van a invocar a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si nosotros no le predicamos el evangelio a los que se pierden, ¿cómo van a creer? No van a creer por osmosis. Es a través de la predicación del evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Más hermoso que cualquier otra cosa. El verso 18 nos dice Santiago, en ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Las primicias eran santas y pertenecían a Dios. El primogénito de hombre o de ganado, los primeros productos de la viña, del huerto y del campo, todo esto era apreciado para Dios. Por ejemplo, en Jeremías 2:3, santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Israel era santo para Dios, las primicias de su cosecha. Qué gran honor tenemos nosotros, queridos hermanos. Somos las primicias de Dios y por tal razón santos. Es decir, Dios nos ha escogido de entre todas las criaturas para ser santos y nos ha dedicado a sí mismo. Pertenecemos a Dios, por lo tanto, nadie piense nunca que Dios puede buscar que nos extraviemos. Esto es imposible, porque Él es santo y nosotros, sus primicias. De modo entonces, hermanos, compartimos su santidad. Termino con esta cita de Charles Spurgeon. Lo mejor y más noble parte de su creación. Los dos veces engendrados, los inmortales que serán los guardaespaldas de su Hijo, que se pararán sobre su lecho, que es de Salomón.
cada uno con su espada sobre su muslo, a causa del temor en la noche. Qué privilegio es ser engendrado por Dios, ser las primicias de sus criaturas.